Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por un encuentro más, por poder aprender de su palabra. Y quisiera compartirles unas palabras que tocaron mi corazón y que dicen así. Están en Lucas 10, versículo 41. Y dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta palabra, si bien está referida a un hombre, a una mujer, nos habla a todos, mujeres, varones. Creo que muchas veces en nuestro andar diario podemos llegar a afanarnos, a turbarnos. Y este es un suceso muy conocido en la palabra de Dios. Y vemos que nos hace referencia a una mujer, Marta, y que esta Marta tenía dos hermanos más, María y Lázaro, y que entre los tres formaban una familia, y esta familia era amiga de Jesús. La historia está ubicada casi al final del ministerio de Jesús, en el año de oposición, y es en la aldea de Betania, una aldea muy pequeña, cerca de Jerusalén. Creo que cuando vemos esta historia, por lo menos automáticamente, yo me siento muchas veces como Marta, me he sentido. Y
vemos en esta historia específica, el versículo 38 dice, aconteció, dice que yendo Jesús de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea, la que recibe a Jesús en su casa es Marta. Y usted sabe que en ese tiempo era muy importante el recibir a una persona. El recibir quiere decir recibir bajo nuestro techo. Y es recibir a alguien que tal vez no lo hubiéramos esperado porque viene de zonas muy lejanas, tal vez no lo conocíamos, pero dice que esta persona se recibe como un invitado, que se le dice bienvenido, que se le da toda la hospitalidad. Y esto de ser hospitalario con esta persona quería decir que esta persona estaba bajo el cuidado, bajo la integridad física de esta persona. Lo que esta persona necesitara quedaba bajo los dueños de esta casa. En este caso quedaba bajo la cobertura de María, bajo ese techo, pero bajo la protección. O sea, todo lo que este huésped necesitara, Marta se lo tenía que ofrecer. Y vemos allí entonces que Marta recibe a Jesús. Y no solo esto, sino que yo creo que Marta, como era la costumbre, le habrá ofrecido agua para lavar los pies de Jesús. Esto era una costumbre que se le ofrecía a alguien que venía y más de lejos. Seguramente Jesús no estaba solo, sino que estaba o con todos los discípulos o con algunos de ellos. Me imagino a Marta entonces que le ofreció esta agua para lavar sus pies, para que se les quitara el polvo, para que fueran refrescados. Me imagino también que Marta habrá ubicado a Jesús y a estos invitados en el mejor lugar de la sala, les habrá dicho que se pongan cómodos. Imagino que Marta también habrá preparado el pan, habrá encendido el fuego, habrá dicho qué vamos a comer y habrá pensado en todas esas cosas. Así que vemos que Marta, como aquella que recibió a Jesús en su casa, se ocupó de él y de que Jesús estuviera cómodo, de que pudiera descansar en esos momentos y que después fuera a tener un alimento y la bebida para que su cuerpo fuera renovado y fortalecido. Pero vemos que en esta tarea Marta estaba a 1000 por hora. Dice que Marta estaba con muchos quehaceres. Pero en esos quehaceres no solo hacía cosas, sino que también con su ojo miraba allí de reojo a María. ¿Y María dónde estaba? Dice la palabra de Dios aquí que María estaba sentada a los pies de Jesús. Y dice, oía su palabra. Así que yo me imagino a Marta en todo ese correr allí en casa, a ver cómo hacía todo. Habrá dicho, mírala vos, yo que no me dan las manos para hacer tantas cosas. Y sin embargo ella está allí, sentada, lo más tranquila, lo más relajada. Y me imagino el rostro tenso de Marta, tal vez fatigado también, hasta transpirado. Y noto tal vez su voz, cuando ella decide exponer delante de Jesús la conducta de su hermana María, pensando que Jesús seguramente le va a decir, María, mira cómo está tu hermana trabajando, anda a ayudarla. Sin embargo, vemos que todo sale distinto a lo que Marta había pensado. Ella estaba haciendo lo correcto. Marta hacía lo correcto, lo que era necesario en ese momento de asistir a estas visitas. Sin embargo, Jesús le va a hablar 2 veces por su nombre y le va a decir, Marta, Marta, afanada
y turbada estás con muchas cosas. Marta estaba, dice Jesús, afanada y turbada. El afán es un deseo intenso que nos mueve a hacer cosas. Hay gente, por ejemplo, que se afana por hacerse rico, por ejemplo. Invierte todo su tiempo, su esfuerzo, desvelos para esto, para hacerse rico, por ejemplo. ¿Qué trae el afán? El afán trae sobre nuestras vidas ansiedad, trae preocupación. Y ese esfuerzo, ese mucho trabajo, a veces también trae sobre nuestras vidas queja. La queja, el quejarnos. Y vemos que Marta no solo que estaba afanada, o sea, preocupada, ansiosa, que trabajaba en esos momentos incansablemente con muchos quehaceres, que estaba también turbada. Y turbado quiere decir que sus sentimientos estaban cambiando, estaban allí, dentro de ella había una revolución de sentimientos, su ánimo se había alterado y Marta había perdido la calma. En vez de estar haciendo algo bueno en este momento, Marta había perdido ya la calma. Y fue a Jesús y Jesús le dijo, Marta, Marta. Y yo a veces pienso que Jesús me dice a mí, Alicia, Alicia, afanada y turbada estás. Y cuando siento Alicia, Alicia, pienso, algo viene a mi vida, digo, ay Señor, perdóname, perdóname porque esto no es lo que tú quieres. Y eso pasa cuando Dios habla a mi corazón, cuando Él me está llamando la atención, como en este caso, Jesús le llama amorosamente la atención a Marta. Hay tanto amor en esas palabras, Marta, Marta. Hay tanto amor, tanta comprensión porque Jesús estaba entendiendo lo que Marta estaba haciendo. Pero hay una cosa importante aquí. Y recordaba que Jesús no necesita que le sirvamos. Dice su palabra, yo no he venido al mundo para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él no vino a que le sirvamos, Él vino a servirnos a nosotros. En ese tiempo Jesús estaba sirviendo a las personas. Y Jesús había ido a la casa de Marta, de esta familia, a servirlos. Pero ¿qué pasaba aquí? Marta estaba sirviendo a su manera. Muchas veces nosotros servimos a nuestra manera. Y la persona que viene a nuestra casa tal vez no quiere que nosotros calentemos el agua, preparemos el mate, o le sirvamos un café, o le demos un vaso de agua, o tal vez le sirvamos una galletita si tenemos, o lo que sea. Esa persona viene a visitarnos a nosotros y quiere que nosotros estemos allí sentados, escuchando a esta persona. Nos quiere escuchar también a nosotros. Y vemos que Jesús le va a decir a Marta, no solo esto afanada y turbada estás, con muchas cosas, sino que le dice, pero una cosa es necesaria. Marta tenía muchas cosas en su cabeza, había perdido el enfoque, miraba muchas cosas y se estaba perdiendo lo mejor. Jesús le dice, una cosa es necesaria. Y vemos en el Evangelio, tanto de Lucas como de Mateo, que hay un capítulo que nos habla de el afán y la ansiedad. Y en Lucas, el último versículo va a decir, buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Lo prioritario en nuestra vida es buscar el reino de Dios. Y dice, y todas las cosas os serán añadidas. Ahí en ese mismo capítulo dice, y no estéis en ansiosa
inquietud. Y muchas veces en nuestro corazón estamos en esa ansiosa inquietud. Recordemos esto, que el Señor quiere que busquemos el reino de Dios y después las otras cosas van a ser añadidas. Marta se preocupaba con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria. Y vemos que el trabajo que María hacía era importante, que era algo maravilloso y que seguramente lo hacía con excelencia. Pero ella en ese momento no había tenido la sensibilidad necesaria para entender que allí estaba Jesús, que en su casa estaba el Mesías, que en su casa estaba el Salvador del mundo, que en su casa estaba aquella persona que en meses más adelante iba a derramar su sangre, no solo por su vida, sino por todo el mundo, y que esa sangre iba a traer perdón de pecados. Y vemos que ese era el año de oposición de Jesús. Había comenzado la oposición y Jesús estaba allí, luchando con muchos frentes. Y también estaba luchando con el tiempo, porque ya pronto iba a acabar su ministerio. Así que cada día de Jesús era importante para todas las personas que lo podían escuchar. Así que vemos que Jesús había sido recibido por Marta, que Marta estaba haciendo su parte. Y es verdad, pero que ella en este estar de ser una buena anfitriona, Jesús esperaba que ella hiciera algo más. Yo me imagino a Jesús que cuando le dijo Marta, Marta, también le dijo, hija mía, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y esto es lo que Jesús muchas veces nos dice. Jesús nos invita, como hace poco escuchábamos, a venir a Él, a descansar en Él. Cuando estamos de esa forma, afanados, turbados, la única forma de salir de esa situación, de ser libres, es viniendo a Jesús. Delante de Él dejamos el afán, el agobio, la turbación. Él nos levanta y nos fortalece. Y ese era el momento. Jesús le dice, en ese momento lo necesario era hacer como hizo María. Y vemos que María, aquí dice, María ha escogido la buena parte. María tuvo que hacer en ese momento que entró Jesús en esa casa, hacer una elección. O se ponía a ayudarla a Marta, o se ponía a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Y yo pensaba en esta María que estaba delante de Jesús y veía cuántas cosas tal vez Jesús le estaba diciendo a María y a todos los que en ese momento escuchaban. Y yo me imagino a veces, y sé que cuando me pongo en oración con Él, Él me habla. Y muchas veces me dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otras veces me dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te anegarás. Otras veces el Señor me dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otras veces, como en este tiempo, me dice, yo te libro de la mano del lazo del cazador, de la peste destructora. También me dice, yo envío mis ángeles para que te guarden en el camino. También dijo en ese momento, creo yo,
como después ellas lo pudieron vivir a esta palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y tal vez el Señor veía algunos corazones allí temerosos y les decía: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, mía eres tú. Y vemos que solo estas cosas, que son algunos versículos de la palabra de Dios que Dios me hacía recordar, que traía a mi corazón, solo suceden cuando nosotros estamos a los pies de Jesús, cuando oímos que Él habla a nuestro corazón, cuando Él habla su palabra. Y estas palabras son esa buena parte que escogió María. Nadie la obligó, ella escogió esta buena parte. Y también pensaba en ese Salmo 27:4, donde dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, una cosa. Él en ese momento le pedía y le decía: esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En San Juan 12 nos va a decir algo muy importante de esta historia. Vemos que Jesús después se va de esta casa. Vemos que Lázaro se enferma, una enfermedad de muerte, muere, y Jesús lo resucita. Pero vemos allí en el capítulo 12 de San Juan que Jesús está nuevamente en Betania y está en la casa de Marta. Y no solo está Marta en esta casa, sino que va a estar también María y Lázaro, y que va a haber una cena donde Jesús había sido invitado. Y vemos algo precioso, lo vamos a ver a Marta sirviendo en esa mesa, desplegando y desarrollando aquel don precioso que Dios le había dado. Lo vemos a Lázaro allí también, compartiendo con Jesús en esa mesa. Pero vemos a María, a María una vez más. Dice que María en esta historia va a derramar un perfume sobre los pies de Jesús. Y vemos que allí Judas reprende y dice: ¿para qué fue derramado este perfume? Sin embargo, Jesús dice: déjala, déjenla. Dejemos que María haya echado ese perfume sobre mí, porque esta lo ha hecho para el día de mi sepultura. Vemos qué hermoso el obrar de cada una de estas dos mujeres, especialmente de Marta, allí sirviendo, cumpliendo con su ministerio, y de María también, que estaba allí a los pies de Jesús, y en esa historia de Juan, derramando ese perfume sobre Jesús. Y creo que muchos de ustedes, tanto varones como mujeres, niños, ancianos, muchas veces nos sentimos como Marta, con muchas cosas, muchos flancos, muchas cosas que querer arreglar. Sin embargo, debemos recordar, como María que escogió, dice, la buena parte, aquella parte que no le será quitada. Y como les decía, muchas veces yo me he sentido así como esta Marta, afanada, turbada, y escuchando la voz del Señor que me decía: Alicia, Alicia, afanada y turbada estás. Y como les decía, oh Señor, perdóname. ¿Y sabe qué acontecía? Yo me volvía a convertir en María. Y eso es lo que el Señor en este tiempo creo que quiere de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga ricamente. Ahora vamos a orar, hermanos. Nos tomamos unos instantes que usted pueda hacerlo en su casa.
Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu infinita misericordia. Y te ruego, Dios mío, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestro a veces, Señor, estar corriendo con tantos quehaceres, con muchas cosas, Señor, en nuestras vidas. Tanto, Señor, el varón como la mujer corremos. Pero tú nos ayudes, Señor, no solo en este tiempo, sino cada día, Señor, a ser como esta mujer María, a poder escoger la buena parte, esa buena parte que no va a ser quitada, Señor, porque solo, Señor, solo tú eres aquel que llena nuestros corazones, aquel que nos abraza, aquel que nos fortalece, que nos levanta. Señor, y como dice esta palabra, Señor, a veces el estar en este mundo, Señor, las aflicciones de este mundo, a veces nos roban, Señor, nos quitan muchas cosas, nos quitan especialmente la paz, nos quitan ese tiempo de poder estar ante ti. Pero, Señor, sabemos que si escogemos estar en tu presencia, si escogemos estar a tus pies, si escogemos escuchar tu voz, esa parte no nos va a ser quitada. Te ruego, Dios, que nos ayudes, Padre, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, a escoger, Señor, a poder ser sabios. Y, Señor, si nos desviamos, si volvemos tal vez en otro día, al otro día, a apartarnos otra vez, a afanarnos, a turbarnos, porque este mundo a veces nos lleva por delante. Señor, que podamos escuchar esa voz que tú nos dices. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria, estar a tus pies. Te doy gracias, Padre, y te alaba mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Entrego lo que soy.
el lugar donde estás de adoración. Te invito a levantar tu voz en adoración.